Al encuentro de Sergio Supo, porque atención, Sergio escribió hoy una nota muy interesante con respecto a Cristina y los movimientos en la justicia. El gobierno, el Congreso y ahora va por la Corte. Así lo planteaste, Sergio. ¿Cómo va? Buenas tardes. Así es. ¿Cómo te va, Leonora? Muy buenas tardes. Bueno, es de alguna manera en esa frase el resumen de una circunstancia política y de una estrategia de defensa penal. Y es que la defensa penal de la vicepresidenta de la Nación tiene ahora como herramienta las decisiones de parte del gobierno de Alberto Fernández. Esto es lo que explica la llamada reforma judicial en gran medida. Sí. ¿A dónde apunta la reforma judicial? Apunta fundamentalmente a dos cuestiones: al control de la Corte Suprema de Justicia y a la ampliación, esto es, la licuación del poder de Comodoro Pi, donde están los jueces federales que investigan los actos de corrupción en el gobierno nacional. Es donde precisamente en Comodoro Pi donde está efectivamente complicada la vicepresidenta de la Nación, porque ahí se están tramitando con un avance disímil, depende de la causa de que se trata, varias de las principales causas de corrupción, en algún caso con elevación a juicio, en algún caso con juicios que ya se están realizando. Lo que necesita Cristina es que esas causas se paralicen y que obviamente terminen con su absolución. ¿Y la Corte, Sergio? El camino de la Corte Sí. no es solo la Corte en sí misma, sino es un mensaje de domesticación hacia todo el Poder Judicial. No porque la Corte tenga poder respecto de los tribunales inferiores, sino porque la Corte tiene la última palabra. Controlar la Corte Suprema de Justicia significa controlar la última palabra de la justicia. Por eso hay una comisión que comienza precisamente hoy a trabajar para asesorar supuestamente al presidente, en el que está el abogado defensor de Cristina Kirchner. ¿Hoy comienza la Comisión de los 11? Exactamente. Te decía que está, como ya sabemos, el abogado defensor de Cristina Kirchner en esa comisión, Carlos Beraldi, que es un hombre de reconocidos conocimientos en materia penal y jurídica, es un jurista reconocido, lo mismo que su padrino político, Leonard Lanian. Pero Beraldi no está ahí por lo que sabe de derecho, sino como un mensaje directo de que esa comisión tiene por objetivo dinamitar el poder de la actual Corte Suprema de Justicia. De hecho, el presidente, en cumplimiento de un compromiso implícito que tiene con la vicepresidenta, que lo hizo presidente, claro, y al que él está subordinado políticamente, porque la jefa del oficialismo en verdad es Cristina, el presidente dijo que la Corte funciona mal. Esto ya fue obviamente recibido en los tribunales, en la sede de la Corte. Cosa que antes no decía, ¿no? Cosa que antes no decía, claro, como candidato presidencial. Cuando le preguntaron, y no le preguntaron una sola vez, le preguntaron varias veces, dijo que no tenía previsto reformar la justicia. El 10 de diciembre, cuando asumió, hizo un discurso que fue muy elogiado en general por la prensa de todos los colores, pero en el que incluyó el proyecto de reforma judicial. Y en ese momento, te quiero recordar, en ese momento se interpretó que esa parte del mensaje era en realidad un mensaje de respuesta para tranquilizar a la vicepresidenta de la Nación, en el sentido de: voy a cumplir con el compromiso de que las causas judiciales en contra de la vicepresidenta vayan a vía muerta. claro. Esa situación, transcurridos estos 8 meses, todavía no se ha podido concretar. Es verdad que en algunos casos, algunas causas están un poco demoradas. Es verdad también que otras causas han seguido avanzando. Y es verdad también que está todavía muy lejos Cristina Kirchner de zafar de varias de las causas que la tienen como protagonista. Por ejemplo, Otesur, Claro, como por ejemplo la ruta del dinero, como por ejemplo la causa de los cuadernos de las coimas, que son todas causas en realidad bastante parecidas, que hablan de un sistema de recolección piramidal de sobornos y de coimas en empresas privilegiadas en licitaciones del Estado y una escalera por el cual sube el dinero recaudado por funcionarios de segundo y de primer orden político. Por eso, entre otros, están involucrados el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que era de alguna manera el hombre
no de alguna manera, era el hombre que era el responsable final de todas las licitaciones. Por eso está Ricardo Jaime, secretario de Transporte en su momento. Por eso está José López, el famoso hombre de los bolsos. De los bolsos, que claro, era secretario de Obras Públicas, era una especie de viceministro de Julio Devido. Por Ahora, eso está Sergio, Barata. En definitiva, todo ese elenco de planificación federal tenía un reporte político directo y aparentemente también, según las investigaciones en la causa que tanto le preocupan a la vicepresidenta, con el matrimonio presidencial. Claro. Ahora, vos planteás también en tu nota, insisto, muy interesante la nota que escribió Sergio Supo el día de hoy. Cristina está en el gobierno, el Congreso, y ahora va por la Corte. Vos ahí planteás que ella es la que lidera y que el presidente oficia como de una suerte de jefe de gabinete. Bueno, en realidad Alberto Fernández nunca fue, ni por vocación, ni por acción, ni por posibilidad, un líder político. Siempre fue un operador privilegiado de primera categoría que encontró, primero en Néstor, luego en Cristina Kirchner, alguien para quien trabajar desde el primer plano de las decisiones. Por eso fue el jefe de gabinete primero de Néstor, luego el jefe de gabinete de Cristina, una relación que terminó quebrada con el conflicto del campo. Sí. De allí se apartó y se fue en bastante malos términos, como todos conocemos. De allí volvió también en su condición de jefe de campaña, de operador político de Cristina Kirchner, en la hipótesis de que ella iba a ser la candidata presidencial. El mismo papel, con una suerte muy adversa, había cumplido 2 años antes, en el 2017, en la fórmula del peronismo alternativo que fracasó en la provincia de Buenos Aires de la mano del exministro Florencio Randazzo. Sacó el 4%, él como jefe de campaña de Randazzo. Bueno, Cristina decidió que fuera Alberto y no que fuera otro peronista, peronista del sector tradicional del peronismo, el candidato presidencial. ¿Por qué? Porque sabe que Alberto le reporta y que la construcción... Claro, con todo esto a cambio que estás marcando en definitiva bien. Lo que se llama albertismo es más una construcción que está fundada en expectativas dentro del peronismo que dentro de la propia convicción y del estilo político y de las ambiciones políticas de Alberto, que en estos primeros 8 o 9 meses parece claramente conformarse con ser el presidente que, aunque no tenga el poder, efectivamente puede ejercer las funciones de presidente y puede ser, por lo tanto, la herramienta con la que funciona para las cuestiones operativas el liderazgo que de manera un poco más mediado genera la vicepresidenta de la Nación dentro del espacio de la alianza que ocupan. Fuerte y gran análisis. Muchísimas gracias, Sergio. La seguimos en un ratito. ¿Cómo no? Muchas gracias. Hasta allí, Sergio Supo. Y bueno, hoy es San Cayetano y tenemos que ver un San Cayetano